En este videotutorial vamos a comunicar dos PICs entre sí vía serie RS232 haciendo uso del módulo usar que incorpora la mayoría de los PICs de gama media y alta. Con este módulo hardware se puede implementar una comunicación del tipo síncrona o asíncrona. En este caso, realizaremos una de tipo asíncrona utilizando el PIC 16F877A. Se debe tener en cuenta que los pines de conexión son el pin C6 para transmisión y el pin C7 para recepción. Utilizaremos dos programas. El compilador CCS, que permite desarrollar programas en C enfocados a microcontroladores. Este programa es fácil de usar y permite compilar en las tres familias de gama baja, media y alta. Además, utilizaremos Proteus para ver la simulación del código del microcontrolador. Lo primero que haremos es abrir el compilador CCS. Damos clic en nuevo, source file y escribimos el nombre del programa. En este caso haremos primero el transmisor. Lo primero que debemos hacer es escribir las directivas. Bueno, en este caso lo que hemos hecho es lo siguiente. En la primera línea incluimos el PIC que vamos a utilizar. En la segunda los fusibles que son de protección para el programa. En la tercera la frecuencia del microcontrolador. Y en la cuarta vamos a ajustar el pin de transmisión y de recepción. Y la velocidad de comunicación que es 9600 baudios. Ahora vamos a empezar con la función principal. Vamos a hacer como ejemplo que este microcontrolador envíe tres datos del eje X, Y y Z de un acelerómetro y el otro microcontrolador lo recibe y lo muestra en un display.
Vamos a dar unos valores de prueba del eje X, Y y Z. Esos valores pueden ser modificados. Para enviar vía serial se hace uso del comando puc-c. De esta forma envío serial los tres valores. Primero envío un carácter diferenciador para que el programa del receptor sepa que lo que viene a continuación es el dato del eje X. De la misma forma hacemos con el eje Y y el eje Z. Una vez terminado el programa, vamos a compilarlo. Vamos a Compile y damos clic acá. Verificamos que no tengamos ningún error. Bueno, ya terminamos el programa de transmisión y ahora sigue el de receptor. Para agilizar, yo ya he creado este programa. Vamos a Open y aquí lo abro. Este programa en sus cabeceras es el mismo que el anterior. Pero usamos la interrupción para recibir el dato por serial. En esa interrupción se guarda el dato recibido en la variable dato por medio del comando getC. Si el dato es X, entonces él almacena en la variable A, el dato de X. Si es Y, almacena en la variable B el dato de Y, y si es Z, almacena en la variable C el dato de Z. En el void main tenemos que habilitar las interrupciones. En este caso debemos habilitar la interrupción global y la interrupción de recepción por RS232 por medio de este comando. Además, en este programa vamos a visualizar lo que se está recibiendo, por lo cual es necesario también inicializar la LCD. Por lo cual es necesario incluir la librería de la LCD, como se muestra a continuación. En el while true vamos a estar mostrando siempre los datos que han llegado, X, Y y Z. Listo, hemos terminado el programa de recepción. Para compilar damos clic aquí, al igual que el anterior archivo. Verificamos que no haya ningún error. Listo, ya hemos terminado los dos programas. Ahora procedemos a realizar el esquema en Proteus para su simulación.
Abrimos el software Proteus. Y empezamos a añadir los componentes. El primer componente será el microcontrolador que vamos a usar. Recordemos que es el PIC16F877A. Damos clic en OK y lo ubicamos en cualquier parte del área de trabajo. Para que el micro trabaje adecuadamente debemos usar una resistencia de 10K. Damos OK y la ubicamos al lado del Master Clear. Conectamos y añadimos la fuente de voltaje. Podemos ir haciendo lo mismo con el otro PIC. Seleccionamos la resistencia, unimos y añadimos fuente de voltaje. Este será el microcontrolador transmisor y este el receptor. Recordemos que el receptor va a visualizar en una LCD los datos que va a ir recibiendo. Seleccionamos la LCD de 16×2. Como podemos ver, se sale el área de trabajo. Entonces esto podemos modificarlo aquí. Escogemos una mucho más grande y listo. Entonces debemos conectar. Podemos hacer zoom para verlo mucho más cerca y que sea más fácil la conexión. El pin 1 a tierra, el 2. Esto depende del datasheet. Perdón, el anterior es el pin 3 y el pin 5. Conectamos los 5 voltios. El pin 4 debe ir conectado a RB1. El pin 6 a RB2. El pin 11 a RB4. El 12 a RB5. Esas conexiones se pueden modificar en lugar del camino. El pin 13 a RB6. En este caso se debe modificar porque se cruzan. Y el pin 14 a RB7.
Ya tenemos la conexión del LCD, ahora debemos conectarlos entre ellos. Entonces recordemos que son los pines RC6 y RC7. El transmisor de acá lo conectaremos con el receptor de acá, de ese micro. Y el transmisor de acá lo conectaremos con el receptor. Podemos modificar esas conexiones como ustedes deseen. Bueno, ya tenemos el esquema terminado, ahora faltaría cargar los programas. Este es el transmisor y este es el receptor. Damos doble clic, cuadramos la frecuencia de oscilación, que recordemos que es 4 MHz, y buscamos el archivo. Este archivo que vamos a buscar es el ejecutable. Cambiamos de igual forma la frecuencia de oscilación. Para probar, damos clic en play y como puedes ver en la LCD se han enviado serial los tres datos X, Y y Z. De esta forma finalizamos el tutorial. Recuerden, deben tener los dos programas instalados, Proteus y CSS. No interesa la versión. Gracias por su atención.